Nosotros, en la presentación, yo decía, volvemos a preguntarnos por el juego. Tenemos 4 webinarios en torno al juego, y ¿será posible hacer más preguntas? Yo creo que el desafío es ese, hacer nuevas preguntas a un tema que históricamente viene muy adherido a lo que son las tradiciones del nivel inicial. Si yo, para poner una metáfora, digo, cuando el cuadrillé está sublimado, que está así como estampado en las maestras, no podemos separar un grupo de niños de jardín de infantes sin remitirnos a las actividades de ese grupo que son, por esencia, por identidad, muy lúdicas. Tienen siempre un componente lúdico. Por eso pensar que al cabo de este 4º encuentro webinario podemos formular nuevas preguntas a lo que es el juego, me parecía que teníamos que hacer este esfuerzo más para decir, bueno, juego y nivel inicial tan intensamente identificados. Por otro lado, cuando nosotros pensábamos qué nombre darle al espacio, inmediatamente, casi sin pensarlo, yo dije, el juego en las políticas de enseñanza. Porque era un recorte posible. Un recorte posible por esta situación de decir, el nivel inicial con niños de 0 a 5 años está absolutamente identificado con el juego. Y el nivel inicial forma parte de un sistema educativo potente, intenso, en todas las jurisdicciones, hablamos desde el nacional, el provincial, el municipal, se constituye en un sistema integrado, muy articulado y muy federal. Y ahí, para intervenir en ese sistema, el nivel inicial siempre tuvo una puerta abierta, de par en par. Juego, bienvenido, no hay discusión. Entonces, en ese sentido, pensaba que el juego en las políticas de enseñanza, ya esa definición estaba diciendo bastante. Ahora, ese recorte posible también nos dice dónde. Las políticas de enseñanza las ubicamos en el sistema educativo. Formal, no formal, esas son discusiones de una profundidad que la podemos dar en otra instancia, pero hoy cuando decimos un grupo de niños, un grupo de pares, con un educador presente, estamos hablando de algo que está integrando un sistema con bastante continuidad y que es lo común, el piso común de igualdad de oportunidades que le ofrecemos a nuestros niños. Entonces, ¿el juego dónde? En el sistema educativo, en las políticas de enseñanza, en el nivel inicial. ¿Cómo? Hasta ahora estuvimos haciendo un enunciado de buenos deseos. ¿Cómo? Y el cómo siempre tiene 2 particularidades. Hay un cómo que debe ser universal, básico, igualitario, para lograr un proyecto común de niñez. Por lo tanto, ahí entran las singularidades locales, lo particular, lo federal, diría yo, de cada uno de los espacios. Pero también en ese cómo, el instalar recursos materiales y simbólicos son parte de la intervención de una gestión. Instalar recursos materiales y simbólicos. Ambos, al mismo tiempo, lo deseable, y para todos con un piso común. En ese sentido, ese fue la premisa que tuvimos cada vez que a mí en lo personal me tocó conformar equipos de gestión, y por supuesto que compartían esta manera de pensar la intervención el resto del equipo que colaboraron para que esto se pudiera realmente llevar adelante. Yo voy a comenzar
con unas filminas para ir guiando un poco el relato, pero en este mes tan especial, septiembre es un mes que tiene muchas cosas para hacernos pensar. Vimos el porqué del juego, vimos dónde el juego, vimos cómo el juego, y tenemos que decir con palabras mayúsculas y con letras así, a todo color, los educadores. Lo central en esto es ese movimiento de energía que se produce entre el educador, el maestro, ese grupo de pares, de niños pequeños, y que es, en cierto modo, el pilar que sostiene la institución desde adentro, el pilar de todos los días. Esta vuelta a la presencialidad significó que de pronto, de hace 1 año y medio de no estar con los chicos, nos encontramos primero con los grupos pequeñitos de burbuja, y de repente están los 30 y pico, o los 20 y pico. Y eso es todos los días. Así que ahí hay un cuerpo, una energía, unas ganas de las familias, de los maestros, de los niños que hay que destacar en septiembre. Damos pistas históricas de un recorrido para ver por qué el juego, dónde inicia, los niños siempre fueron considerados lo mismo. Nos vamos a ir un poquito lejos. Nuestros viejos conocidos, estamos hablando de Froebel, Agassi, Montessori, de Crowley. En un video que voy a recomendar un poquito más adelante, hacemos un recorrido por la Escuela Normal número 1 de Ciudad Autónoma, que tiene el Museo de los Dones de Froebel. Y en ese recorrido estamos viendo de qué manera se pensaba, muy místico Federico, ¿no? Nuestro amigo Froebel, el creador del kindergarten, piensa en dones como regalo para los niños. Estos dones, el don número 1 es la esfera, porque es la perfección. En términos de filosofía, Froebel es el primer diseñador y artesano en materia de material didáctico específico para el jardín de infantes. Tiene una suerte de instructivo. Ahí tenemos una impronta de esto se hace de este modo y no de otro. Pero tiene una trascendencia que llega vía todas las maestras americanas a nuestra Escuela Normal de Paraná. Y pensemos lo siguiente: en la tradición europea, el jardín de infantes, la casa del Bambini, todas estas instituciones aparecen, pero no tan vinculadas a lo que es lo educativo, la escuela, lo escolar, como aparece en nuestra ocasión. Es decir, se funda la escuela normal y aparece el primer jardín de infantes. Es decir, tienen una suerte de génesis de nacimiento común en el sistema educativo. Y eso no pasa en todos los lugares. En los jardines de infantes aparecen después, posteriormente, como iniciativas particulares, bueno, pero si nos vamos a la historia y vamos a repasar los materiales que fueron ofreciendo los primeros educadores, bueno, Froebel era un filósofo, Montessori venía de la medicina, pero Montessori tiene, en este sentido, es como la primera vez en que aparece el ambiente como un ambiente educador. Y nosotros sostenemos que el ambiente no es neutro. Hubo un docente que antes lo intervino y que lo interviene después, por acción o por omisión, dejando puesto un estímulo que hace un tiempo que está o renovándolo. Entonces,
Los dones de Froebel, que era como un regalo para los niños. Montessori, que habla del ambiente y de la vida cotidiana, hace como en la sala del jardín es un mundo pequeño. Trabaja mucho, como su campo de la medicina se lo pide, es bastante fragmentado en términos de la educación sensorial. Hoy vamos a educar el tacto y luego vamos a educar el sentido de la vista. Montessori tiene esa impronta, a la que la sigue Agassi. Y con De Crowley tenemos los centros de interés y los juegos educativos. Ya aparece el rompecabezas, aparece otro tipo de elaboración en torno al material. Pero lo que yo quiero decir en esto, quiero remarcar, que buscando las pistas históricas en un recorrido histórico de lo que es el juego, pensemos que en nuestro país escuela normal y jardín de infantes nacen juntos. Entonces hay una identidad muy fuerte con lo que es el sistema educativo. Y por eso, justamente, las primeras escuelas normales, todas tenían los jardines de infantes. Era un núcleo un tanto selectivo lo que teníamos ahí. Bueno, estos son los principios. Lo gradual, de lo simple a lo complejo. Las bases de la propuesta educativa de los primeros precursores tenían que ver con este sentido de integralidad de los niños. Era una visión muy integral. Pero tenían cierta tendencia a el orden, la guía, ir haciendo el instructivo, como diríamos, ¿no? Acá hay algo interesante, bueno, este es el video que les recomendaba, pero vuelvo porque los materiales de Froebel tenían la característica que nosotros utilizamos para hacer cualquier selección de material destinado a niños pequeños, que tiene que ver con que sean accesibles. Es decir, tienen que entrar en la mano del niño. Tiene que ser un material accesible, durable, que pueda sostenerse en la mano de los pequeños, que sea seguro, que no tenga aristas, que no tenga astillas, y tiene mucho trabajo los dones de Froebel en madera, que después, bueno, dan el nacimiento a lo que son todos los bloques de construcción en madera de los famosos carritos tan apreciados por los maestros con los bloques de madera para armar construcciones. Este es el video que les recomiendo, lo encuentran fácilmente porque es un video que yo voy a ir y venir, porque cuando yo hablaba de poner recurso material y simbólico, hablaba de hay que darle a los maestros, facilitarles la tarea, hacerle también accesible el modo de encontrarse y de trabajar con este material. Ese video lo editamos en el momento de nuestra gestión, recorriendo lo que fue el Museo del Material Froebeliano. Bueno, tenemos los locales, nuestra Rosario Vera Peñalosa, que ustedes ahí cerquita tienen Malanzán, que fue el lugar de nacimiento de Rosario. Imaginemos aquella época en que las mujeres, sobre todo las que querían independizarse y tener una profesión, Rosarito se fue becada del secundario, se fue a estudiar a Paraná, y bueno, tuvo todo adaptó el material froebeliano, hizo el material Vera Peñalozano. No puedo dejar de nombrar a María Saleme, María Victoria Peralta, chilena. Estoy hablando de las pedagogas americanas. Mercedes Mayor Lasalle es una colega que hoy preside la Organización Mundial de Educadores Preescolares, es la presidenta mundial de esa organización, así que para nosotros tiene que ser también una referencia y un lugar donde acudir bueno, a intercambiar y a
hacer posible esto que es el avance del nivel inicial y de educación para los niños más pequeños. Y la doctora Patricia Sarlé, que a mi entender creo que puso en relevancia, destacó, investigó y le dio entidad de contenido cultural al juego. Las investigaciones de Patricia son las que a nosotros nos orientaron y nos inspiraron. Nosotros estamos con las escuchas atentas a lo que es el maestro que está todos los días en su curso, en su grupo de niños, cuál es la demanda, qué necesita, qué le está pasando, y por otro lado, miramos la investigación científica, lo que da solidez, lo que da rigurosidad a las propuestas que hacemos para los niños más pequeños. Porque también estamos todos advertidos de que el hablar de juego a veces banaliza, parece como que sí, bueno, es de mentirita, es de nada, estamos haciendo como sí. Entonces, en este punto, las investigaciones de la doctora Sarlé le dieron entidad, le dieron relevancia, le dieron seriedad, le dieron estatuto de contenido cultural importante para ser desarrollado en las salas de nivel inicial. Para nosotros es, repito, alguien de referencia sin duda. Y también es importante hablar de cómo la formación docente evoluciona en torno a la formación de quienes se van a educar y se van a ocupar del trabajo en los primeros años. No hay en América una tradición de formación de maestras como las de la escuela normal y las profesoras de jardín de infantes. La gestión privada siempre aportó mucho en términos de profesorados. Ustedes tienen en Córdoba el Enrique Carbó, ¿sí? Me dicen que sí, sí. Bueno, los profesorados, el Teresa de Ávila en Paraná, el Tobar García en Concepción del Uruguay, el Sara Faisal en Santa Fe han sido lugares de formación de docentes y también lugares de impulsar esta necesidad de que los niños tengan educación de calidad desde sus primeros años. En ese sentido, las asociaciones locales y nacionales de maestras, como UNADEN y IOMEP, también han llevado adelante esta bandera de decir para los niños pequeños las mejores oportunidades y educación de calidad, y el nivel inicial, con la obligatoriedad que marca la ley, nos ponen una responsabilidad también diferente. Cuando Rosario Vera Peñalosa trabaja la adaptación de los materiales de Froebel, hace una flexibilización, logra que esos materiales no sean siguiendo un manual de instrucciones, sino que le da la manipulación de esos materiales debe lograr la creatividad. Es decir, permite que aparezcan cosas impensadas, aparezcan cosas nuevas que no estaban en el guión, pero que son justamente lo que provoca la manipulación y la actividad de los niños sobre los objetos. ¿Avanzamos? Bueno, en todo esto, nosotros tenemos estos que serían los modelos históricos tradicionales. Yo no quiero tomar modelo como algo que no puede salirse del molde. Digo modelo para decir, estoy hablando de determinadas características que lo hacen singular, propio, y que lo hacen marca registrada nuestra. Si nosotros nos presentamos al mundo, es lo que yo puedo contar de lo que vi en otros lugares, y nos presentamos con una importante... ¿cómo decir? El modelo argentino tiene que ocupar un lugar, porque tiene características que lo hacen propio, que lo hacen realmente con una identidad muy fuerte. Tiene un enfoque garantista.
La niñez se constituye como sujeto de derecho y el Estado se constituye como garante de esos derechos. Es igualitario. El acceso a la educación desde los primeros años no tiene ningún tipo de restricción referida a nada. Yo siempre decía, bueno, nosotros no tenemos tasa de deserción porque tenemos absolutamente el ingreso por edad cronológica y la promoción es homóloga, entonces estamos en el mejor de los escenarios. Pone el juego como contenido de alto valor cultural y ecualiza los saberes propios de la etapa etaria con los propedéuticos, es decir, la preparación para la educación que continúa. Tiempos atrás había toda un debate en torno a que si era preescolar porque era antes de la escuela, o si había que decir inicial porque era lo que iniciaba todo un camino largo, largo, largo de toda la vida en materia de educación. Nosotros entendemos que lo propio de una sala de 4, de una sala de 5, es lo más relevante para lo que sigue. No nos preocupamos por adelantar o retrasar, no nos parece que sea correcto hablar de que infantilizamos o primarizamos, ya está, son debates que no, la verdad no tienen densidad como para que le demos lugar. Como yo decía, el nivel inicial no tiene promoción más que la de la propiedad. Entonces, sala de 2, tienen de ser. Y es diferente, en las escuelas no decimos sala de 8 o no sé, o en el secundario, acá están todos los de 13. Bueno, estas particularidades del nivel son las que lo hacen un nivel diferente, con sus propias reglas, pero absolutamente imprescindible en estos procesos igualitarios, de dar igualdad de oportunidades. La alfabetización cultural es uno de sus pilares, entendida esta como la aprehensión del mundo a través de múltiples lenguajes y herramientas, y concibe el conocimiento como un bien social que se produce y distribuye con equidad, y que es un bien que cuanto más se da, más se tiene. Maravilloso. Yo quiero volver un poquito, porque hay una frase que tomé de María Montessori que me pareció maravillosa como metáfora de lo que significa el juego en los primeros años de vida, y que dice, agitar la vida. Miren qué simple, agitar la vida, y eso, petizo, como yo digo, porque nunca levantan más de 50 centímetros, son vida. Entonces, que un maestro se ponga a hacer eso, agitar la vida, y cuidarla y seguirla, que se desarrolle de la mejor manera posible. Creo que tenemos que tomar de las tradiciones estas cosas, porque otra idea que siempre comparto es que lo que hoy es tradición, en algún momento fue pura innovación, pero resultó exitosa y escalable. Así que la pudimos generalizar. En ese sentido, por eso las políticas de enseñanza tienen esa cuestión universal. Porque de mini experiencias, de micro experiencias, excelentísimas, y todas sabemos que podemos contar 20, 30. Ahora pensar que los 22.000 jardines de infantes puedan tener todos la posibilidad de acceder a determinados recursos, eso es escalable. Eso es poder hacerlo en la generalidad de la población infantil que está en condiciones de acceder a los jardines de infantes. Vamos a avanzar porque además en la línea del activismo, las tradiciones, en el caso de Agassi, introduce lo que eran elementos de la naturaleza. Ella habla del tesoro de los bolsillos, donde sacan una plumita, encontraron esta semilla con una forma rara. Ahí incorpora también
juegos en el sentido de utilizar material de la naturaleza y hasta material de desecho, que en lo cual pareciera que los educadores de inicial están doctorados varias veces. Bueno, ¿con qué marco regulatorio? Esto no es algo que se le ocurrió a alguien trasnochado que estaba mirando la luna y dijo, ¡ay, qué lindo sería hacer tal cosa! Tenemos marcos regulatorios, leyes, veníamos de una ley federal y pasamos a una ley nacional que pone la obligatoriedad en sala de 5 y pide por hacer universal el acceso de los niños de 4 años a las salas de inicial. Y veníamos muy, muy marcados con los contenidos básicos, y los contenidos básicos hicieron una suerte de que el juego se retraiga, porque teníamos toda la enciclopedia para enseñarle a los chicos. Todas, ciencias sociales, naturales, lengua. Y el espacio de juego empezó como a retraerse. Cuando los NAP se vuelven a formular, se formulan los núcleos de aprendizaje prioritarios, ahí vuelve a tomar un espacio el juego, por esto que yo decía antes, se le da casi una entidad de contenido que tiene que ver con el juego se aprende, el juego se enseña, el juego trae de las familias lo que son las tradiciones culturales de ese espacio familiar, y permite la socialización de juegos que tal vez no se conocían. Y además funciona como reservorio de esa tradición, porque lo que se cuenta, lo que se comparte, lo que además se sistematiza, cobra una suerte de, bueno, algo más de permanencia que la tradición oral que en las familias se enseña en esta época y después se olvida. Por eso hablamos de la participación de la comunidad y de lo intersectorial que resulta el trabajo en este sentido. Tenemos en cuenta, más que la vulnerabilidad de cada región, lo que es idiosincrático. Nosotros pensamos que la piedrita de Córdoba la tiene Córdoba, no la tiene Formosa, pero lo que tiene Formosa en sus frutos y semillas y sus colores y sus pájaros, entonces el poner lo particular de cada región, incorporarlo en ese repertorio de juegos, nos parece también importante. No sé, la bolita de barro, no sé dónde se puede hacer. Con arena no se hace. Entonces el jugar con la bolita de barro es propio de una determinada región. En ese sentido, creo que hay que jugar con esto que yo decía hoy, ¿no? Un piso común, básico, igualitario para todos, y lo singular y lo propio y lo que es idiosincrático de cada lugar. Acá tenemos indicadores de calidad, parámetros y sistemas. Acá, si me permiten, les voy a hacer nuevamente Escuché a Tonucci en la conferencia que dio hace un tiempo muy corto, en Córdoba por la Fundación Arco, lo entiendo, y él hablaba de que es necesario más movimiento, más juego, más infancia. ¿Qué tendrá en común Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, con Elon Musk, empresario, propietario de SpaceX, impulsor de los autos eléctricos? Elon Musk, en el 2014, alrededor de esa fecha, instala una escuela para los hijos de sus empleados, de los profesionales que trabajan en su empresa. Y uno de los pilares de su método impulsado ahí dentro, en un círculo muy selecto también, pero dice gamización.
pone el juego como uno de los motores, como uno de los desencadenantes, como uno de lo que provoca creatividad, capacidad de innovación. Entonces, entiendo que un parámetro de calidad es encontrar propuesta lúdica en el repertorio de trabajos que desarrollan los docentes, sí. Sí. La formación específica de los educadores es un indicador de calidad. Los diseños curriculares propios. La pertinencia cultural del currículum es un estudio de María Victoria Peralta, y ella solía decir que a veces los diseños curriculares son un tanto impertinentes con las infancias. Y es lo que decíamos hoy, cuando teníamos toda la enciclopedia para mostrarle a los chicos. Yo leía las fichas de seguimiento, eran 23 páginas. Yo creo que ahí podríamos traer alguna otra gráfica de Tonucci para darle un poco de humor al tema, pero era una densidad de contenidos que realmente nosotros tenemos que pensar, bueno, en qué momento hacemos equilibrio en esto que son los saberes validados y que todos tienen derecho a acceder a ellos, y esta propuesta lúdica que enriquece y que lo que tiene ese aprendizaje que está eh, impregnado con las cuestiones afectivas, no se olvida. Cualquiera de ustedes puede recordar alguna experiencia educativa fuerte, y es la experiencia que estuvo impregnada con algún tono de afecto. Bueno, volvemos al sistema de educación superior, que ofrece estudios libres y gratuitos para tener la titulación, y por eso es exigible. Uno de los indicadores que tiene nuestro país en relación, no es simpático hacer rankings ni comparaciones, pero sí vale la pena decir que nosotros tenemos la mayor proporción, 99,9, de docentes titulados con el título específico, al frente de salas de educación inicial. Eso tiene que ver con un sistema continuo, es el tener la posibilidad de hacer el estudio en una institución pública gratuita, también te da a vos casi la obligación de la exigibilidad del título. Bueno, la población infantil, que ha estado creciendo regularmente, y establecimientos de material didáctico adecuados a la franja etaria. La población infantil es el bono demográfico que sigamos manteniéndolo, que es el futuro nuestro. ¿Qué tiene el nivel inicial en relación a lo que nos está convocando, que es el juego? Una identidad propia, la identidad propia la da la franja etaria y las características evolutivas e integrales de esa franja etaria. ¿Cuál es el mandato que tiene el nivel inicial? La alfabetización cultural, y el juego de interacción social con su grupo de pares también funciona como, ¿cuál es el modelo de relación? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo miramos la interacción entre el grupo de pares? Ahí el juego pone mucho elemento. La pertenencia al sistema educativo, y un nivel que tiene, como otros niveles de la educación, tramos obligatorios y tramos no obligatorios. Del mismo modo que los tramos no obligatorios superiores están con una oferta disponible para quien quiera acceder, lo mismo tenemos que pensar para los tramos que no son obligatorios en tercero y 2. No son obligatorios, pero hay que poner oferta disponible. También al nivel inicial inicia la trayectoria escolar de los niños en la búsqueda de equidad e igualdad desde el comienzo. Y ahí tenemos aprendizaje y enseñanza como los pivotes sobre los que el juego trabaja. Hoy decía que las políticas de enseñanza intervienen en un sistema. Y una intervención sistémica es
lo que ocurre acá afecta a todo el sistema. Entonces, todos los días, todos los chicos, en un mismo lugar, durante muchas horas, durante muchos años, con todos los maestros y maestras y todo el conocimiento. Eso resume el funcionamiento de un sistema integrado, federal, intenso, que tiene esa capacidad de que cuando se pone en marcha todo. Y cuando se para, la verdad que la pandemia nos ha dejado esa lección. Pasar por una escuela en tiempos de pandemia y no escuchar grito, corrida, ruido, era desolador. Entonces, esa energía puesta en movimiento pone en marcha gran parte de la sociedad. Desde los transportes escolares hasta la cantina de la escuela, hasta quien prepara los acuadrillés, los pintorcitos para los nenes. Bueno, también el sistema tiene que ver como conocimiento que se produce, se distribuye y se redistribuye, y ese inmenso valor intangible de la cultura de la humanidad que circula entre los niños y que el maestro ayuda a desentrañar. El juego es significado por la Ley de Educación Nacional y habla de promoverlo como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. Los núcleos de aprendizaje prioritarios afirman que el juego en el nivel inicial orienta la acción educativa, promoviendo la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo. Sin embargo, como decíamos antes, no todos los niños juegan de la misma manera, y tampoco a los mismos juegos, dado que son sujetos sociales portadores de una historia social culturalmente construida. Algunos conceptos de un texto que trabajamos en el 2012, que se llamaba precisamente Políticas de Enseñanza, actualizaba el debate curricular, que creo que, como decía Horacio, siempre es bueno tenerlo como un pendiente ahí porque moviliza mucho, y habla de que el juego, entendido como práctica sociocultural que se enseña y se aprende, es revalorizado como una de las propuestas centrales de la educación inicial. En tanto cumple un papel fundamental como promotor de desarrollos infantiles integrales y plenos. La sabiduría de los pueblos ha creado este lenguaje cultural y lo ha ido transmitiendo de generación en generación. Aprender juegos es adentrarse en lo valioso de la cultura compartida. Y acá, esta es una gráfica de Freud. Mírenla porque para mí es la metáfora del patio de juegos. Un patio de juegos es una sala, un laboratorio de física experimental a cielo abierto. Ese castillo de arena, hay todo un trabajo de pensamiento en torno a cómo construir esto, y cuando salen al patio, entre las pendientes de caída de los toboganes y de los sub y baja, el péndulo de la calecita o del vaivén, la verdad que el maestro que puede realmente interpretar el juego motor y la capacidad que tienen los niños, sobre todo a esta edad. Es decir, hay un colega que dice que hay un mandato biológico, no pueden estar quietos los nenes a esa edad. Es biológico, necesitan mover porque hay un neurotransmisor que le está pidiendo. Ahí está armando un castillo de arena, y si ustedes salen al patio y ven cómo trepan, cómo se deslizan, cómo hacen el péndulo, tenemos ahí un laboratorio de física experimental a cielo abierto. No desaprovechemos, el juego motor tiene una capacidad de mover otro montón de cosas, y creo que por ahí los profes de educación física y los maestros
de jardín nos ponemos muy en sintonía en torno a cómo es que los niños desarrollan otras habilidades y otras actividades con el movimiento que no son solamente moverse y hacer piruetas. Y llegamos a la ludoteca. La ludoteca es un objeto y un concepto. La ludoteca es una posibilidad de incorporar recurso material. La ludoteca o el juguete no alcanza solo. El maestro, la intervención del maestro, la presencia del maestro, como yo decía hoy, por acción o por omisión, el maestro interviene y arma el escenario lúdico, el maestro interviene y selecciona esto para dejarlo a mano, para ofrecerlo. Y partiendo de una definición amplia, se considera una ludoteca como un espacio para jugar con materiales y juegos diversos. Yo decía que era un concepto y un objeto, porque el objeto lo podemos hacer de la dimensión que nosotros podemos. En esto de lo posible, hay un modo de ordenar una colección de objetos que podemos decir, bueno, esta colección tiene que ver con los juegos motores, esta colección tiene que ver con juegos de dramatización, esta otra colección tiene que ver con juegos vinculados a el pensamiento más lógico y formal, pero en realidad no la pensamos como un objeto cerrado. Es decir, una ludoteca disponible para un grupo de niños es un rompecabezas para armar y desarmar. La podemos hacer funcionar como una ludoteca en su conjunto, con un tiempo y un espacio para que los niños circulen ahí, o desarmarla y llevar un poco a los rincones, y en todo caso siempre poner este ingrediente, este elemento que tiene que ver con lo propio y con lo singular de la zona. En la distribución de ludotecas, en el momento que nos tocó hacerlo, bueno, obviamente contamos con mucha colaboración de expertos y de la logística de la distribución, pero quiero decir que el recurso simbólico que acompañó Cátedra Nacional de Juegos, foros de actualización del debate, iban haciendo que esto se concretara. Ahí hay imágenes de niños con juegos motores que están realmente muy gráficas. Miren, acá los criterios de selección parecían los de Froebel, ¿no? Que fueran durables, que fueran seguros, que pudieran tomarlos en su mano los niños. Y el secreto de la capacidad de duración es que se usa todos los días, muchos chicos, tiene que ser fácil de guardar y fácil de limpiar. Mantener en condiciones de seguridad y salubridad, lo pensábamos antes de la pandemia, imagínense ahora. Entonces, en este sentido hay un repertorio de escenarios lúdicos y de juegos para los niños de todas las edades. Nosotros cuando pensábamos en los niños pequeños, decíamos, ¿con qué juega? Con lo primero que juega es con ellos mismos. Vienen con un guión incorporado que el docente en una sala maternal tiene que ayudar a que ese guión se desarrolle. Y los tradicionales juegos con las manos, los deditos, las palmas, las nanas, no pueden faltar en el repertorio de un docente. Y alguien se lo tiene que enseñar. Y los niños que están recibiendo no es un estímulo, es el modo en que ellos se descubran y descubren el otro que los descubre y los ayuda a descubrirse. Bueno, me fui para el lado de los bebés, pero realmente también es un tema en el que hice algún caminito, nos tocó organizar en la Municipalidad de Paraná todo el sector de jardines maternales, y realmente el cuidado con que un docente maternal está en contacto con los más chiquitos, con los que todavía no empezaron a caminar, no tienen la adquisición del lenguaje, es un trabajo
que hay que valorar, no hay precio para ese trabajo. Tiene un valor incalculable, porque lo que son esos bebés, esos niños pequeños, son un tesoro. Entonces ahí hay una cuestión que se va más allá del trabajo y de la profesión. Volviendo a las ludotecas, decíamos que la ludoteca llega y ocupa un espacio. Entonces, cuando algo se materializa y ocupa un espacio en un ambiente, algo hay que hacer, o la corremos o la desarmamos, y en ese sentido lo que nosotros hacíamos era que materializaba una idea de los niños de jardín de infantes necesitan material de juego, necesita un maestro que entienda y que se desenvuelva y que tenga una intervención didáctica precisa sobre este material, y por supuesto es un recorte. En este punto quiero detenerme porque hay una cierta tendencia que, bueno, todo es juego. Ni todo es juego, ni nos vamos a poner a hacer la enciclopedia para el desarrollo de los niños de 4 y 5 años. En ese punto, la literatura infantil, los juegos motores, todo el trabajo de alfabetización cultural en torno a lo que son las destrezas y capacidades de los niños entre 4 y 5 años, y por supuesto los niños menores, son la actividad de un docente, la planificación diaria de un maestro, el modo en que involucra a los más chiquitos en situaciones de juego tiene que ser también pensado, planificado, no es un juego al azar. Tampoco es un señuelo del aprendizaje. Es como decíamos hoy, se enseña y se aprende. Y al tener una entidad y una categoría de contenido, bueno, lo pone al nivel de los otros contenidos. No dejamos el momento del juego libre para que los chicos se distraigan o se entretengan, sino que se integra en una planificación más compleja. Y ahora llegamos a lo que son las preguntas más difíciles. ¿Cómo se piensa el juego con protocolos sanitarios? Ustedes saben que la edad, sobre todo de los maternales, hay mucho intercambio. Los bebés están en una cercanía de intimidad, diría. El que se le cayó el chupete y se lo pasó al otro. Entonces, tenemos que pensar de una manera diferente con protocolos sanitarios, o pensamos el juego y le vamos haciendo que los protocolos sanitarios lo acompañen. Es una pregunta que queda abierta. Otra pregunta difícil. ¿Cuánto impactó el miedo y la restricción en los niños y las niñas más pequeñas? Los que nacieron en pandemia y hoy cumplieron 2 años en pandemia. Y en sus familias. ¿Cómo impactó en la disponibilidad de la corporeidad de los educadores? En el jardín de infantes, ahí lo tenés, hacelo UPA. En el maternal más todavía, llegan dormidos, los abrazás. ¿Se animan los docentes hoy a todo eso de la misma manera que antes? ¿Cómo se integran las rutinas de virtualidad a la presencia? Hoy decíamos que no hay nada que reemplace el maestro que observa, que contiene, que interviene. Es un maestro que a lo mejor el maestro maternal está más en silencio que los otros docentes de inicial, porque está más a la espera. ¿Cómo impacta todo eso? La presencia, ¿cómo va a ir haciendo de golpe, gradual? Bueno, cómo generar continuidades en la disrupción que significó la pandemia, es lo que estamos intentando ahora. Pero estas son preguntas que se resuelven de manera colectiva. No se resuelven por la buena voluntad de algunos pocos, sino tratando de volver a tejer esa trama que sostiene a las instituciones, que sostiene a los maestros dentro de las instituciones, y que realmente
las familias, ese espacio que le dejamos para que las familias escriban algo también en este libro de la educación del nivel inicial, cobra hoy un valor inmenso. No podemos, creo que esta suerte de discontinuidad nos va a tensar de tal modo que vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos, muy respetuosos, muy educadores, para volver a contar con una presencialidad que sea sana, saludable para los niños y para los maestros. Yo creo que los maestros necesitan muchísimo acompañamiento, y el acompañamiento es esto, es estar escuchándolos, es estar sabiendo de sus preocupaciones. Así que bueno, yo no sé en qué tiempo estamos, creí que debía terminar con preguntas, por esto de que hicimos una suerte de recorrido histórico, y vuelvo a decir la frase de Montessori, agitar la vida, me resultó una metáfora muy, muy conmovedora, agitar la vida. Pensemos en ella. Les hago el ejercicio que había pensado para los que están asistiendo al webinario, les hago la pregunta. ¿Me habilitan? Sí, claro, por supuesto. Maestros, profesores, educadores, directores. La idea era que pudieran pensar en las últimas actividades presenciales, con lápiz y papel, así después tenga la devolución. De las últimas actividades presenciales que tuvieron con su grupo de niños, ¿cuál fue la que resultó más gratificante, más intensa, que a los chicos les gustó mucho, que todos se sintieron satisfechos? ¿Cuál fue esa actividad? Y a continuación, preguntarse qué componente, qué elemento lúdico tuvo esa actividad, y si fue por eso que resultó exitosa, que resultó posible de replicar, pero con una variación más. En ese sentido, creo que a los que estamos de este lado nos resulta una devolución necesaria, porque también de este lado se siente que uno está como a la distancia. Las ganas de estar cerca creo que nos marcan un reloj que queremos que avance, nos parece lento. Bueno, con eso, creo que con esa respuesta de las colegas nos sentiríamos satisfechos.